en nuestro grupo y en estas sesiones. Vamos a invitar a los chicos de agrupación, ¿cierto?, que hagan su presentación habitual, para que las personas que no los conocen, ¿cierto?, o son nuevos, vayan conociendo quiénes formamos parte de este equipo y trabajamos aquí. Por favor, Ruby. Aquí estoy, la reina entre tanto rey. Chicos, bienvenidos. Estoy igual de ansiosa. Para mí este es un tema ya, pero o sea, dentro de lo que es genealogía, tema cementerios es ya el paraíso para mí. No hay nada mejor que hablar de cementerios y de Concepción, que tengo ancestros por ahí guardaditos. Así que bienvenidos, chicos, y pongamos atención porque esto está entretenido. Gracias. Pablo. Para los que no me conocen, Pablo Blanco Traverso, y bienvenidos, pues este tema es súper interesante, así que estamos re contentos de que esté Carlos con nosotros y poder conocer un poco más en detalle. Gracias, Pablo. ¿Arturo? ¿Estará por ahí Arturo? No, Arturo se cayó, se está ya parando y entra. Llévele una muleta, por favor. Cristian, por favor. Bueno, Cristian Cofre León, va a ir mi primo a la charla sobre los cementerios en Concepción. Y bueno, bienvenidos todos, esperemos que sigamos con este tipo de charlas. Más adelante también, si les interesa algún tema en particular, sería bueno que lo mencionaran. Bienvenidos y disfrutemos. Muchas gracias. Bueno, por mi parte, acá José Melo Ríos, de la Araucanía. Estoy agradecido de que todos hayan asistido hoy día a esta charla, y especialmente a Carlos, que haya aceptado nuestra invitación, ¿cierto?, a exponer un tema que en lo personal me apasiona también, igual que Ruby. Yo soy muy amante de los cementerios. Estuve alegando, de hecho, hoy día en la mañana con el administrador de Quitemuco porque no me quiere dejar entrar por las normativas que hay, así que me dijo: mañana, calladito, 9:30. Así que muy agradecido, ¿cierto?, de Carlos, y él, bueno, yo he visto y he participado en algunas otras charlas con Carlos por otros temas en Concepción, y él también es bien conocido allá por el trabajo que ha realizado, los tours que realizan en conjunto con CENCO, ¿cierto?, con la Biblioteca Municipal de Concepción, y en general, Carlos y el grupo, en este caso formado por el equipo que trabaja en la biblioteca y CENCO, que es don Armando Carter, Boris también, Boris Márquez, ellos han hecho un tremendo trabajo en relación al rescate, principalmente histórico, de Concepción, y todo el tema patrimonial, y cada uno, ¿cierto?, abarca su área. En este caso Armando Carter, el tema histórico, y también ha escrito algo sobre los franceses y otros temas. Lo mismo Boris también, y él de hecho está llevando a cabo una investigación y una colección sobre los luteranos, sino los protestantes. Y en el caso de Carlos, bueno, él viene trabajando hace tiempo con el tema de los cementerios, hacen charlas, visitas guiadas, algunas representaciones, ¿cierto?, con, la, con las vestimentas de la época. Son charlas bien entretenidas, visitas bien entretenidas a un cementerio que es bastante antiguo, creo que es de 1818, y donde, como dice Ruby, muchos de nosotros tenemos ancestros. Yo tengo varios también, así que, bueno, gracias a Carlos y bienvenidos todos, y le damos la palabra a Carlos para que nos lleve a este maravilloso mundo de los cementerios, y lo que es tan desconocido también, el cementerio disidente. Bienvenido, Carlos, y muchas gracias. Muchas gracias, estimado José. Nuevamente, agradecer la invitación a nombre de la Corporación SEMCO, para la que yo trabajo. También agradecerlo a nombre del Cementerio General de Concepción, desde donde trabajo desde algunos años atrás. Veo algunas caras conocidas que hemos visto en otros eventos. Recuerdo cuando se hizo el año 2016 la actividad igual de la red chilena de cementerios. Por ahí está la señora Margaret Fariña, ¿cierto? La señora Marta Darcón, que ya también han participado, han ido también a los circuitos. Agradecer a la Sociedad Genealógica de la Araucanía que realizó esta invitación, y esperamos que les guste esta actividad. Bueno,
primero comentarles que lo que voy a comentar, para quienes no me conocen, es a raíz de que realicé en el Cementerio General de Concepción, particularmente lo que es el Cementerio de los Disidentes. Es una investigación que finalmente tuvo un gran fruto, que es el libro que tengo acá en mi mano. Es un libro que se puede adquirir en este momento. De hecho, ahora estamos abriendo la tienda del museo, que es Galería de la Historia, donde yo trabajo actualmente. Nosotros repartimos a lo largo, enviamos a lo largo de Chile. Al extranjero, no sé si lo podríamos hacer, a lo mejor podemos hacer alguna gestión ahí. No solamente este libro, sino que también la tienda del museo vende diferentes libros de la historia regional, relacionados con temática de la historia regional. Igual se vende también el libro de Verona Loyola, que es el texto de la guía patrimonial del cementerio. Ahí está. Y este está en internet, por si es que alguien igual le quiere consultarlo. Este está en la página del Archivo Histórico de Concepción y también ahí pueden, ¿cierto?, encontrar otros textos, como he visto que son una sociedad genealógica y todos quienes están aquí gustan de la genealogía y de poder, ¿cierto?, buscar más antecedentes de personajes, también registros. Igual me imagino que hay mucho interés de saber qué tipo de registro a lo mejor tenemos nosotros que podamos poner a disposición. Si bien es cierto, el Cementerio General de Concepción, de hecho, ha abierto sus puertas a diferentes investigadores, a diferentes eh, eh, personas que han hecho sus tesis, incluso investigadores particulares que han venido a averiguar datos sobre tanto a su antepasado. De hecho, yo mismo igual orienté a una persona que buscaba su antepasado judío en el cementerio de los disidentes, que, que dicho sea de paso vamos a recorrer de manera virtual el día de hoy. La invitación que hoy día hacemos es a comentarle un poco de esta investigación y a la vez a que podamos hacer el tour virtual. Ahora voy a compartir las pantallas. Bueno, nosotros realizábamos este circuito, el Cementerio General de Concepción, así como... sí, ya, vamos a compartir al final del correo, ahí, o sea, al final de la actividad el correo, para que quienes se interesan también por adquirir tanto el libro como otros libros que igual ofrecemos en la tienda del museo. Eh, bueno, este libro, como les comentaba, está en internet y mi libro, cuando ya se cumpla un año del lanzamiento, por un acuerdo que se dio con la editorial, se va a subir a la página del archivo histórico. Entonces ahí va a estar disponible para descargarlo, que eso va a ser, este libro se lanzó el 26 de mayo del año pasado, así que este mes vamos a subirlo a la página del archivo para que lo puedan descargar desde otras latitudes. Bueno, ¿están viendo la pantalla que estoy compartiendo? ¿Se ve bien? ¿Sí? Se ve perfecto, sí. Sí, sí, Excelente. Carlos. Ya, muchas gracias. Eso es importante. Bueno, comentar a nivel general, ¿cierto? Todos sabemos acá, quienes nos acompañan un poco en esta actividad, eh, por lo menos han escuchado, ¿cierto?, que hay todo un trabajo patrimonial que se realiza en los cementerios eh, a lo largo, a nivel mundial. Nosotros no somos solamente el único que realiza esto. Es un trabajo que se trata de la musealización de los cementerios, todo un proceso que está pasando en diferentes, ¿cierto?, latitudes. Quienes nos acompañan desde Argentina seguramente han ido al cementerio de ¿cierto?, La Recoleta, por ejemplo, en Buenos Aires, o yo mismo igual he ido a la Recoleta y realizado ahí eh, alguna visita que nos han podido realizar. En la Chacarita igual, ¿cierto?, está otras visitas que se han hecho. En, igual quienes nos acompañan, por ejemplo, en Perú, yo igual he podido y así existe en general a nivel mundial un proceso de musealización de los cementerios, no de todos, pero sí es el llamado, por así decirlo, que ha realizado fuertemente y que realiza actualmente la Red Iberoamericana de Cementerios Patrimoniales, de la cual también soy parte. Que dicho sea de paso, si hay algún miembro también de la red, igual saludarlo también. Bueno, ahí cierto están... Muchas gracias por el comentario. Bueno, este proceso, como les comentaba, de musealización dentro de esto, el Cementerio General de Concepción se suma eh, a este proceso desde el año, desde hecho, como mencionaba don José, desde la administración de don Armando Cartes, que se ha preocupado igual de hacerse parte de la red, con actividades, con trabajos de puesta en valor de su casco histórico, eh, y eso es un poco lo que quiero compartirles el día de hoy. Y dentro de esta actividad también se realizaba los circuitos, se comenzaron a realizar los circuitos turísticos patrimoniales en el cementerio, una actividad que venimos realizando incluso se
comenzó a realizar fuertemente después del 2010, a raíz, ¿cierto?, de que el terremoto del 27 de febrero dañó fuertemente el cementerio. Entonces se vio que había un espacio, ¿cierto?, que poner en valor. Quien comenzó a realizarlo fue ahí uno de mis maestros también, don Alejandro Mijovilovich Gratz, historiador también regional de acá. Eh, Posteriormente, en el año 2016, comenzamos a realizar una temporada estival, es decir, con circuitos permanentes que comenzaban en octubre, terminaban en abril de todos los años. Ahí, cierto, nos acompaña la señora Margaret, quien pudo realizar algún circuito. em, bueno, estos circuitos, lamentablemente, lo que es la pandemia, tuvimos que adaptarlos a una modalidad virtual, que es lo que hoy día quiero compartirles, porque, cierto, nos tuvimos que adaptar a la pandemia, y esto viéndonos como museo, así tal cual varios museos a lo largo del mundo se han adaptado con esta modalidad del tour virtual 360. Y esto lo pudimos realizar gracias al financiamiento del FNDR 2019 de Impacto Regional. Dentro de este proyecto estábamos realizando circuitos presenciales y tuvimos que adaptarnos a la modalidad virtual para poder terminar el proyecto. Los circuitos ya finalizaron, de hecho, siempre estuvimos comentándoselo ahí a don José para que lo pudiera compartir, pero también, así como le estamos realizando el circuito ahora, igual lo seguimos realizando a lo largo del año, de manera gratuita. Bueno, aquí estamos mirando una vista aérea 360, ¿cierto?, del cementerio, eh, contextualizándonos un poco en, para comprender, ¿cierto?, esta realidad de los cementerios. Recordar que aquí estamos ante un cementerio de extramuros, es decir, que viene eh, después de todo un proceso anteriormente. Recordemos que durante la colonia estaban los campos santos al interior de las ciudades, en las iglesias, en los patios de las iglesias, las criptas de las catedrales, ¿cierto?, que todavía se puede ahí pesquisar algo. En alguna iglesia antigua de Concepción todavía hay algunas placas, por ejemplo, la iglesia de la Merced, en la catedral de Concepción, eh, ¿cierto?, habían espacios que se utilizaron como espacios de sepultación propiamente tal dentro de la ciudad. Para quienes no conocen Concepción, que aquí se aprecia un poco la conurbación, porque aquí está Concepción y acá ya está Hualpén, que se comienza a levantar para allá, la comuna de Hualpén. Y para allá, ¿cierto?, Talcahuano, de donde es la señora Margaret, que nos acompaña. eh, y recordar que Concepción se fundó en el valle, primero en el valle de Penco. De ahí viene el concepto de los penquistas, ¿cierto? Penco significa agua de Peumo, en mapudungún. Y se trasladó la ciudad por allá, después del terremoto de 1751, se trasladó a este valle, el Valle de la Mocha. Eh, y posteriormente, ¿cierto?, comenzaron los cementerios a surgir adentro de la ciudad. Y bueno, vino todo este proceso de los cementerios de extramuros, que bien sabemos que hay decretos que emanan del imperio propiamente tal, del imperio español. Está el decreto, ¿cierto?, de Carlos III, esto a raíz del problema higiénico que producía sepultarse dentro de las iglesias. Y posteriormente viene el proceso ya de independencia. Incluso dentro de los estudios de los cementerios, una de las referentes que investiga este tema en Chile, Ana María Ojeda, ella estuvo, ¿cierto?, ahí sondeando que a través de un estudio, que el cementerio de Quillota habría sido uno de los más antiguos en nuestro país, antes del cementerio de Santiago, en 1815, intentando, ¿cierto?, crear un cementerio de extramuros, como cementerio de extramuros, es decir, como un cementerio afuera de las ciudades, ya que, como les decía, para aclarar un poco estos decretos este decreto de Carlos III impulsa la creación de estos cementerios afuera de las ciudades para que todo el aire de la descomposición, ¿cierto?, no llegara a la ciudad de los vivos, es decir, aislar este foco esto bajo el canon y el punto de vista higienista, ¿cierto?, ya un punto de vista más ilustrado, por así decirlo. Y bueno, esta idea obviamente no se concreta como tal en el momento. Imagínense que la primera Real Cédula es de 1787, después en 1789, eh, con el Carlos IV, que sigue después. Y finalmente ya viene la independencia y ya durante el gobierno de O'Higgins, ¿cierto?, que se crea el cementerio de Santiago, y se va a gestionar ahí el primer cementerio de los disidentes, que dicho sea de paso, hay que mencionarlo como tal, en nuestro país, que es el cementerio de Valparaíso, ¿cierto? Ahí quienes conocen seguramente, aquí hay muchos que son asiduos visitadores
de los cementerios, por lo tanto más de algunos, ¿cierto?, de quienes nos acompañan habrán visitado el cementerio de los disidentes de Valparaíso, que dicho sea de paso, uno de los primeros en su especie. Pero esta realidad, yo no solamente la he visto acá en Chile, ¿cierto? Esta realidad no solamente ocurrió acá. Esto se puede ver, como les comentaba, en diferentes países latinoamericanos. En el último encuentro que pude asistir de la red iberoamericana, por ejemplo, pude visitar el cementerio inglés de Málaga. Aquí tengo, ¿cierto?, el librito, en donde este cementerio es de 1820, es decir, relativamente uno de los cementerios disidentes más antiguos que he podido visitar, eh, y que surgen, ¿cierto?, a raíz de, mm, esto tiene mucha relación con los procesos de la sociedad más liberal. De hecho, allí el personaje que está sepultado acá es George Floyd, un personaje que como que se dice que inaugura el cementerio. El cementerio disidente de Playa Ancha, efectivamente. Muchas gracias en la acotación. Bueno, vamos adelante con este recorrido. Es importante que si alguien tiene algún problema en ver la imagen, que pueda también comentarlo. Bueno, antes de comentarle acerca del cementerio de los disidentes, quiero primero comentarles un poco del Cementerio General de Concepción. A grosso modo, aquí está. Se, Sí. se Se Ya quedó volverá. pegada la imagen. Sí. a ver, se congeló. Sí, pensé que era yo. No sé, parece que, bueno, creo que hay varios que tienen problemas también, así que parece que el internet está fallando hace días igual. No Se sé. murió Sí. la conexión. Sí, Sí. El cementerio 3 de Playa Ancha que nombro yo ahí, dentro de ese cementerio 3 está el de disidentes. mm, No es que el cementerio 3 sea de disidentes, sino que ustedes ingresan al cementerio en Playa Ancha, el número 3, hay 3 cementerios, y dentro de ese hay un cementerio y es bastante específico, ¿Aló? Hola, es como buenas. cerrado. ahí está. Ahí sí. Bueno, Ahí sí, Carlos, ahí volviste. Pucha. Bueno, ahí está. Disculpen el problema, estamos conectados a internet. De hecho, no sé qué habrá pasado. Pero bueno, ya volvimos nuevamente. Bueno, buena No se pregunta, ve ¿cierto? no se ve tu alguien imagen, Carlos. Carlos, no se ve tu ya, imagen. voy a volver a compartirlo. Claro. Sí, disculpen los problemas de acá, de los problemas técnicos. Estamos acostumbrados, tranquilos. Sí, me No pasa imagino nada. que ya están acostumbrados. Otras sesiones habrán tenido Sí. algún. Estamos entre amigos, así que a lo mismo. La Muchas pandemia. gracias. Disculpa Y la bueno, pandemia. disculpa la Ando. pandemia. Bueno, obviamente la invitación que nosotros de hecho hacemos con esta actividad así virtual es que cuando ya pase esto y podamos hacerlo de manera presencial, es que obviamente invitarlo a caminar el cementerio. Bueno, buena pregunta. Alguien preguntó ahí en el chat, ¿qué significa disidente? ¿Cierto? Recordemos un poco la historia. Nuestro país, ¿cierto? El Imperio Español, obviamente, como tal, tenía un prisma católico, una sociedad católica que se mantiene férreamente. De hecho, una de las funciones de la Inquisición en su época también era filtrar la población, ¿cierto? Ver que no influyeran algún tipo de población no católica. eh, el Estado, ¿cierto?, chileno, de hecho, se mantuvo como Estado católico hasta 1925, según la Constitución, y eso obviamente que va a generar un problema fuerte, va a ser una de las tónicas después de la independencia de las diferentes naciones en Latinoamérica. Eso es un proceso eh, bien estudiado, que es el famoso proceso de la secularización, la separación iglesia-estado, que va a producir, obviamente, resquemor, produce en algunos casos conflictos que llegan a conflictos de violencia, y en otros casos netamente conflictos políticos entre grupos conservadores y grupos liberales. Y bien sabemos que mantener esa sociedad, ¿cierto? De hecho, vino la independencia, no, enviamos por ahí. Cuando vino la independencia, ¿cierto? Una de las preguntas de cómo organizar la república era esa, o sea, ¿nos mantenemos como un Estado católico o nos abrimos, ¿cierto?, al concepto de Estado laico? Que dicho sea de paso, dentro de la Revolución Francesa, ¿cierto?, uno de los conceptos que más
enarbola y enarbola lo revolucionario es de que los estados deben ser laicos, es decir, aspirar a que el Estado no estuviera ligado netamente con la Iglesia. Y bueno, dicho sea de paso, en los países protestantes también es una tónica que se da. Y se da de manera diferente, porque, por ejemplo, si recordamos la historia del luteranismo, por ejemplo, Martín Lutero se dice que existió gracias al apoyo de los príncipes alemanes que lo apoyaron en el inicio de la Reforma. Es decir, esta vinculación entre la política y la religión, netamente tal que estaba en el siglo XIX y que hoy en día nos parece como algo anómalo, pero en realidad en la época así era. Bueno, recordar, ¿cierto?, esa situación de cómo se mantiene la sociedad católica. En la época, en el siglo XIX, se les conocía como disidentes. Ese concepto del que decide el que se aparta de ahí viene este concepto de los disidentes. Es decir, el que se aparta del canon católico, el que no es católico, en definitiva. Eh, entonces, ahí sí, ahí no sé si respondo a la pregunta a Verónica, ¿cierto? Galetti, que preguntó quién eran los disidentes, ¿cierto? ¿Qué significaba esto? Y hoy en día se utiliza la palabra. De hecho, no sé si alguien recuerda en lo que no eran católicos, por lo general los extranjeros. Muy buena observación. Hoy día se utiliza mayormente la palabra cuando se habla de el grupo que se apartó del grupo principal. Es decir, en este caso es una palabra definida desde lo católico hacia lo no católico. Es decir, una palabra de ese... muchas gracias. Ahí está, ¿cierto?, aclarada la pregunta. Bueno, vamos adelante entonces. Por acá quiero mostrarles una fotografía, que es una de las más antiguas de nuestro cementerio. Esta es de finales del siglo XIX, donde se aprecia el sector de la capilla, por ejemplo, y es porque los cementerios de extramuros, pese a que en un principio, ¿cierto?, como nuestro Estado no había definido como propiamente tal, se le entregó un rol, podría decir, como simbólico a la Iglesia Católica dentro del cementerio. La Iglesia Católica era parte, de hecho, en 1846, que surge el reglamento de nuestro cementerio, se establece que va a estar en esta capilla el sacerdote, el párroco semanero. Había un párroco de la capilla del cementerio que tenía los registros, daba el pase de sepultura, y para fallecer como buen católico, ¿cierto?, había que tener la extrema unción de los enfermos, los auxilios espirituales, y quedaba usted registrado en los libros conocidos como libros de muertos, que están disponibles, de hecho, dicho sea paso, si a alguien le interesa esto de los registros. En el archivo arzobispal de Concepción hay libros, yo pude consultar libros de muertos, donde se señala, por ejemplo, el nombre de la persona, esta persona atestó, dio la extrema unción de los enfermos y fue sepultado en el cementerio de Concepción. Y eso igual sirve mucho para saber, por ejemplo, a mí me sirvió en mi investigación para saber dónde comenzaba el sector católico y dónde el sector de los disidentes. Ahí se lo voy a comentar porque tuve esa problemática. Por acá tenemos una vista de algo nostálgico, porque esta era la antigua entrada del cementerio. Fíjense ahí las dos torres altas, grandes. Se cayó esto con el terremoto del 60. Pude entrevistarme con algunos panteoneros que alcanzaron a trabajar y recordaron estas torres. Incluso en una de ellas estaba la campana a través de la cual se llamaban los sepultureros en su época. En los cementerios se le llamaba en este cementerio se le utilizaba la campana, se llamaba con un campanazo al número 1, y si eran 15 sepultureros, se tocaban 15 campanazos para llamar al número 15. Es decir, se utilizaba imagínense que tenían que estar atentos allá a los campanazos. Esto de estilo art déco, neoclásico también, monumental. Esta fotografía es de 1920 aproximadamente, y ahí está el frontis, que hoy día ha cambiado mucho, obviamente, en el tiempo. Acá está la entrada antigua y las caballerizas, algo que pasa a ser parte de la sepultación propia del siglo XIX, que se repite también en otras ciudades. El uso de las carrozas funerarias, ¿cierto? Carrozas generalmente estratificadas en primera clase, las carrozas más pomposas, ¿cierto?, más bellamente adornadas, las de segunda clase un poquito menos, y también carrozas para los angelitos, carrozas blancas para los niños. Es decir, hay toda una manera de sepultarse en el siglo XIX que, según también los estudios que se han hecho, tiene que ver un poco con la imitación de la manera de sepultarse en Europa. De hecho, acá encontré un documento donde se compró un carro funerario en Francia, y se trajo, ¿cierto?, el carro, pero el carro no duró mucho porque acá los caminos eran más o menos malos, entonces ahí
decidieron priorizar los carros acá locales. No estaban adoquinados en su momento. Vamos adelante ahora por el recorrido. Bueno, seguimos adelante. Bueno, aquí hay una curiosidad de la plaza. Esto también es interesante con los datos. Creo que se le volvió a pegar. Sí. Qué lástima. Bueno, de a poquito va a volver. Están penando. Sí, están penando, yo creo. Es muy probable. Es como los comerciales cuando estamos viendo una buena película. Sí. Marta, ¿tú igual manejas esto de estos cementerios? Me imagino que lo has visitado bastante, igual que Margaret. Ya, Margaret, Sí. tu turno. ¿Aló? ¿Sí? ¿Se escucha? Ahí sí, volvió. ¿Sí? ¿Ahí volvió? Sí, Oh, estamos teniendo ese problema. Pero se fue otra vez. ¿me fui de nuevo? Sí, ahí, volví. No te digo, Carlos, dale, comparte de nuevo. Dale, Carlos. Los subtipos, Melo. ¿Aló? ¿Ahí sí volví? Ahí sí. Me recogieron. Ahí sí. Bueno, muchas gracias y disculpen la... ¿Cierto? Vamos avanzando más prontamente. Ya, ahí se ve la imagen. Sí. ¿Sí? Sí, Sí. Ya. perfecto. Bueno. Bueno, lo que quiero compartirle entonces es sobre este espacio, el Cementerio de los Disidentes, que, dicho sea de paso, es mucho más sobrio. Es un espacio que uno, imagino para los amantes de los cementerios, quienes están acá, les gusta recorrer por lo menos los sectores, obviamente que llama mucho la atención los mausoleos, los sectores donde uno ve obras de arte, en escultura, pero los cementerios de los disidentes y los que he podido recorrer yo también en otros países y acá y en Chile, recordar que también está, bueno, aquí en nuestra zona, a propósito que está la señora Margaret, eh, está el cementerio de los disidentes de Talcahuano, que es más antiguo que este, eso yo igual lo reconozco en la investigación como tal, eh, pero hay obviamente una sobriedad en las sepulturas. Hay una sobriedad ante la muerte en el mundo protestante que va a ser muy característico y eso los diferencia del sector católico, obviamente. Bueno, acá nosotros colocamos igual una placa para señalar esto. Cuando ustedes van acá pueden ahí leer la placa y ver que un poco de este espacio. Bueno, el cementerio de los disidentes, recordar que en esta zona viene a ser como la segunda zona que recibe más, que recibe una fuerte inmigración extranjera. Recordar que Valparaíso, ¿cierto?, está catalogado como una de las que mayor recibe inmigración en el siglo XIX, en este concepto después de la independencia. Recuerden que incluso la primera escuadra, ahí estaba Lord Cochrane con sus marineros británicos, personas que no eran católicas, que algunos eran anglicanos, y que tienen el problema de la sepultación, porque a la hora, ¿cierto?, viene el problema de la sepultación, no pueden sepultarse en los campos santos, en estos espacios atrás de la iglesia, y los gobiernos que van a surgir les van a conceder la posibilidad de tener el cementerio de los disidentes. Y ahí viene esta tendencia a crear los cementerios de los disidentes. Se crea el de Valparaíso, por ejemplo, en el sur, en la década, ¿cierto?, de 1840, recordemos que hay una fuerte inmigración alemana. Si recorremos, se crearon, ¿cierto?, el cementerio alemán de la Unión, el cementerio alemán ¿cierto?, en Valdivia, también está en Osorno, he podido recorrerlo. Es decir, se crearon ahí estos cementerios alemanes, porque mayormente llegaron, ¿cierto?, alemanes, muchos de ellos luteranos. Y bueno, recordar un poco por qué esta separación, porque el mundo católico establecía que para sepultarse y para que de alguna manera el terreno era sepultarse en lo sagrado. Y como ya le habían, ¿cierto?, habían sacado este concepto de lo sagrado al crear este cementerio de extramuros, se consagra de igual manera el cementerio de extramuros como un espacio sagrado, como un terreno sagrado, pero para eso no tenía que sepultarse a alguna persona, o
o sea, todo buen católico tenía que fallecer de alguna manera, y si llegaba a sepultarse alguien, podríamos decirlo, en pecado, no perdonado, ¿cierto? Al último, si llegaba a sepultarse, se producía el fenómeno de la promiscuidad de las sepulturas. Se llamaba así, tal cual, en la época. Es decir, que la sepultura del disidente contaminaba, en cierta manera, el espacio sagrado de los católicos. Y por eso es que se impulsó este concepto de crear cementerios como aparte. Es decir, el mundo católico, las autoridades católicas aceptaban que existieran el cementerio de los disidentes, pero que estuviera separado. Por eso es que acá se ve el cimiento, por ejemplo, se aprecia un poco el cimiento, donde se levantaba antiguamente una reja. Nosotros pudimos entrevistar a algunas personas que recuerdan que hasta los años 40 existía la reja, y se cerró todo el espacio con un muro. Esto luego de la, bueno, como les comentaba, ¿cierto? Aquí se recibió la fuerte inmigración extranjera en la zona que, por ejemplo, que llegó a raíz de la formación de la zona del carbón. Aquí vamos a recorrer algunas historias de inmigrantes que trabajaron en la zona del carbón. Y además, ¿cierto? Se va a crear en torno a eso el cementerio de los disidentes de Talcahuano en esta misma época, en 1840. Pero en 1849, el intendente José María de la Cruz recibe la solicitud de los extranjeros de Concepción de formar un cementerio de los disidentes en Concepción. Esto se demora, no es algo que se concreta como tal ese año. De hecho, recién, según los datos que he podido encontrar, recién en 1857 se indica que el cementerio de los disidentes de Concepción estaba ya cercado, amurallado de alguna manera, delimitado el espacio como tal. Y no obstante, ya en 1873 hay una descripción de alguien viene al cementerio y aparece esa descripción en el diario y se señala que todavía no tenía ninguna sepultura. Es decir, ese año, nosotros aquí vamos a mirar una sepultura que hay de ese año, que podría ser una de las más antiguas y coincidir con esta descripción. Vamos adelante. Bueno, por acá comenzaremos con, hay algunos comentarios, alguna pregunta. En el Líbano. Efectivamente, el cementerio número 1 de Talcahuano. Ahí está en un alto el cementerio de los disidentes, donde está, por ejemplo, la familia del cónsul de Norteamérica, los Crosby, William Crosby, y de hecho ahí hay todo un caso, porque en 1872 está el caso en que la hija de este cónsul era católica y ella quería sepultarse igual, se sepultó de igual manera con su padre, eso yo lo encontré en el diario, y se hizo una polémica porque el obispo dijo, no, pero ella como es católica tiene que estar en el sector católico y no puede ser, ¿cierto?, que esté en el disidente, y así se producían estas polémicas, ¿cierto?, de esta manera. Bueno, en la época, una de las polémicas más notables que hay es el caso del entierro del coronel Manuel Sañartu, que está sepultado también acá, pero que nosotros comentamos ese caso en otro circuito. Es un coronel de la Independencia. A ver, vamos a conocer su sepultura para... don José, consulta, ¿estamos con tiempo o hay un tiempo delimitado en la actividad? Carlos, no te preocupes. Estamos todos enamorados aquí del cementerio, así que tienes el tiempo que sea necesario. Ok, ya. Voy a contar un caso, ¿cierto? Rápidamente voy a desplazarme hacia allá. Esto para que, bueno, los que están viendo esto de otras latitudes, ahora esta plataforma no la tenemos como habilitada para recorrer el cementerio. Miren ahí este igual es un caso interesante. Se pegó. Se pegó. Oye, José, ¿ese mausoleo está chueco? ¿Sí? ¿O yo veo mal? No, si está chueco. No, está así. Está Qué así. increíble. Sí, sí, está así. Puede haber sido un terremoto, ¿ah?
Se lo cayó hayan para el destruido. terremoto. No lo Se construyeron cayó así. para el terremoto y lo dejaron ya. así. Sí, se cayó por un terremoto y lo dejaron así, justamente. Qué choro. Sí, pero se ve bonito porque además lo repararon y lo repararon tal cual. Y, Como la de Pisa, la torre inclinada. que exacto, quedó con- y está pintado, está bien Ahí bonito. volví, nuevamente, he vuelto desde la tumba. Bueno, bueno, agradecido y disculpen los problemas, ¿cierto? Que son parte de la realidad actual de vivir en las actividades culturales en tiempos de pandemia. Sí. Qué Bueno, bueno que volviste del más allá nomás. he vuelto del más allá, sí. Tenía una aureola sobre la cabeza. Interesante. Bueno, como les comentaba, ¿cierto? Alguien ahí comentaron lo interesante que era mirar esa sepultura, la de don Herminio González, que teniente coronel del batallón cívico movilizado de Concepción. Eh, bueno, ahí se cayó la sepultura, quedó en ese estado, como ustedes ven. Y Vuelve a todavía compartir, perdón, Carlos, ¿me Carlos, estás perdón. compartiendo? Sí, voy me a estás volver compartiendo. voy a volver a compartir. Espérenme un momento. Sí, es que no. Espérenme un momentito. Ahora sí. Y ya. Ahí sí. Ahí se ve. Sí, perfecto. Ya. Bueno, acá estábamos en la Plaza José, o sea, Pedro del Río Sañarto. Miren, ahí está la sepultura de Víctor Lamas, que igual se cayó y no se pudo recuperar. Malísima la conexión. Bueno, Yo estoy con el alma en un hilo. Te juro que estoy sí. con el alma en un hilo. Concepción sufrió harto daño con el terremoto del 2010. Bueno, Sí. igual Talcahuano, ¿cierto, Marta? Sí, efectivamente. Bastante daño. El mausoleo de los españoles Ya. se cayó todo. Y Mm. hay otro mausoleo que no recuerdo en este momento, maravilloso en ¿Aló? arquitectura. Ahí sí. También. Sí, he vuelto. Sí, Carlos. Ah, ya. Bueno. Esperemos un momento antes de compartirles. Quiero avanzar un poco el punto nomás por acá, porque si no voy a tener que actualizar la página, o si no, no me va a pasar lo mismo siempre. Margaret, ¿estás por ahí? Poner en valor. Sí, es que Carlos está con el malo internet. Margaret tampoco está. Marta, bueno, nosotros sabíamos que tú, o por lo que yo hemos conversado alguna vez, tú realizaste bastante trabajo en el cementerio de Talcahuano, entiendo yo, sobre lo que era en la historia y el tema patrimonial de ese cementerio. Pero después no sé qué pasó más porque después me desconecté un poco de lo que había pasado. Bueno, es que sí, comenzamos con Agrupación Talcahuano Patrimonial cuando fui la presidenta, luego por razones personales, ¿cierto? Tuve que retirarme y ahí fue cuando conocí a Margaret y Ya. a Farid, o sea, Farid lo conozco hace tiempo Sí. y formamos este grupo y fuimos a recorrer el cementerio y hicimos un catastro. Ah, ¿Ya? perfecto. Sí, pero tuvimos que parar por el asunto de la pandemia. Lamentablemente no contamos con otros medios tecnológicos como el que estamos mostrando Sí, po. nuestro amigo. Entonces, ahí estamos. Pero ojalá pase luego esto para iniciar, ¿cierto?, nuestras rutas patrimoniales por el cementerio, que es Sí. fantástico. O sea, yo me reía delante cuando tú decías, somos fanáticos de los cementerios. Nosotros donde vamos de visita con mi familia, donde vamos, al lugar que recorremos, lo primero que preguntamos, ¿dónde está el cementerio? Ah, no, yo ni ¿Ya? siquiera eso, yo ya lo llevo planificado de derecho. ¿Retomaste Sí, ¿Ya se así ven que, ahí? sí. ¿Aló? ¿Retomaste tu conexión, Carlos? Sí, sí, ahí retomé la conexión. Ya, perfecto. Bueno, para poder un poco seguir, voy a volver al cementerio de los disidentes y ahí seguiré con la charla, porque si no, no vamos a... sí, ahí sí.
Ya. A lo mejor te sale mejor avanzar sin compartir pantalla, nos puedes ir contando y si hay Sí. que mostrar una imagen la podemos ver. Sí, ahora les voy a compartir. Ya. Bueno, les comentaba a grosso modo, ¿cierto? Del caso del coronel Sañartu, que está sepultado acá en el cementerio, no pudimos ver su sepultura, en el cual este coronel de la Independencia fallece en la casa de su amante, algo que en la época era como ¿cierto? El cagüín del momento, ¿cierto? De alguna manera la historia del momento, y él fallece lo que se llama el público concubinato, y era uno de los motivos de los cuales por qué la gente no podía sepultarse en el sector católico, y él, en vez también de haber recibido como el perdonazo, por así decirlo, del obispo, fallece en la casa de su amante, eh, porque había terminado la relación con su esposa de primeras nupcias, y eso le va a propinar, ¿cierto? Que en ese momento, esto es un caso también bien abordado por la historiografía, eh, porque, ¿cierto? Era un personaje de la independencia, eh, y bueno, este personaje fallece, y el director del cementerio de los disidentes ¿cierto? Le abre las puertas y le dice: nosotros los podemos recibir acá. Pero el intendente de la época, Francisco Mancelli, insiste y se sepulta en el sector católico. Es decir, con eso produce un problema fuerte, podríamos decir, en el cementerio, y ese conflicto, el obispo de la época, el Hipólito Salas, obispo, de hecho, muy conocido porque él llevó todo adelante un desarrollo de la diócesis de Concepción, y Hipólito Salas comienza a decir que saquen a esta persona, ¿cierto?, del cementerio católico, y ese conflicto entre las autoridades, podríamos decir, civiles y católicas, llega al Congreso, y de ahí aparece el decreto eh, decreto del 21 de diciembre de 1871, que dice que todos los cementerios católicos, aunque sean católicos, tenían que tener un espacio para sepultación de los no católicos. Y comienza esta famosa cuestión de los cementerios, es decir, este caso, que es un caso particular, influye de alguna manera en este proceso de la cuestión de los cementerios a nivel nacional, que después decanta en las leyes laicas, como bien lo conocemos, con la creación del registro civil, la creación, ¿cierto?, del matrimonio civil. Bueno, y de los cementerios del Estado. Por acá quiero contarles, ¿cierto? Espero que se pueda ver ahora con esto del internet, está un poco complejo. Aquí estamos ante la sepultura de la familia Gleisner, que es una familia de inmigrantes alemanes, eh, y Gleisner Eichel, o sea, Eichel Gleisner en ese tiempo, y quiero compartirles el video, que esto es un trabajo de puesta en valor que nosotros hacemos del personaje a raíz de la documentación que nos facilitó su familia. La persona, por ejemplo, ella, quien vamos a ver acá interpretada, es Clementina Gleisner, quien escribió un diario de puño y letra en alemán gótico en ese tiempo, y a través del contacto con la familia pudimos saber esta historia y poder ponerla en valor a través de... Espero que les guste y se pueda ver, ojalá que no tengamos problemas con la conexión. No, parece que no. Carlos, ¿estás por ahí? Algunas enfermedades. Muy buenos días. Muy buenos días. Guten Tag. Guten Tag. Mi nombre es Clementina Gleisner. Yo viajé desde Alemania en julio de 1865. Vine a acompañar a mi hermano Mauricio Gleisner, quien se instaló con una curtiembre en las cercanías de nacimiento. Este viaje lo realicé junto a mi primo Víctor Gleisner en el famoso barco a vapor Tasmania.
llegando hasta el Caribe y bordeamos luego las costas chilenas, desembarcando en Valparaíso. Allí nos recibieron colonos ya asentados, pero tal era mi ansiedad por reunirme con mi hermano que continuamos este viaje en un bote a vela, llegando hasta Tomé. Pero, ¿por qué continúa este viaje en un barco a vela? Porque el barco a vapor en la tormenta destruyó el motor. Lamentable. Y me imagino llegando acá, contrajo matrimonio con alguien. Te cuento, en 1886 me casé con el famoso doctor Osvaldo Eich. Tuvimos 7 hijos, pero lamentablemente contraje una terrible enfermedad falleciendo a mis 56 años. Tío Osvaldo, pese a sus avanzados conocimientos de medicina, no pudo salvarlo. Ni a unos nietos que aquí yacen sus cuerpos. 3 nietos. O sea, lamentable. En esa época habían enfermedades epidémicas. Incluso en ese mismo año, en 1887, cuando afectaba la epidemia del cólera, en la casa de doña Clementina y don Osvaldo se funda la Sociedad Médica de Concepción. Como señala la placa presente en su mausoleo, don Osvaldo fue uno de los fundadores de esta sociedad que va a permitir recomendarle a la autoridad tomar ciertas medidas para evitar que la epidemia se propagara más. Medidas que lograron, de alguna manera, evitar el mayor contagio. Y finalmente don Osvaldo se quedó viudo, volvió a Alemania, falleció y fue traído de vuelta, como ustedes pueden ver por ahí. Descansa aquí su familia luterana, participando firmemente de esta iglesia y representando a la comunidad alemana aquí en Concepción. ¿Se pudo ver bien el video? ¿Se me pueden, Además, es actor. Sí, ¿se me pueden corroborar? ¿Se vio bien el video? ¿Sí? sí, sí. Ah, muchas gracias, que por fin ya, en la conexión. Bueno, como ustedes ven acá, igual hay una pequeña placa. Nosotros hicimos un trabajo, se hizo acá un trabajo de puesta en valor también de las sepulturas a través de crear un circuito autoguiado. El uso del código QR que está utilizándose en muchas, ¿cierto? Está a nivel mundial. Por ejemplo, en el PEC Lachaise, me contaron ahí un amigo que anduvo por ahí, también se usan códigos QR en algunas sepulturas. Están quizás de una manera más sobriamente colocadas como a través solamente del código, pero acá se colocó la placa con el código. Ahí se ve la placa. Si ustedes en este momento escanean el código QR, van a poder desplegar una página que está alojada en la página del cementerio, que cuenta a través de este recorrido de Mujeres con Historia, que es uno de los circuitos que nosotros realizamos, donde hay una reseña y también está el código QR. Eso, ¿cierto? Para que lo puedan, si es que alguien puede ahí escanear desde su casa, en la aplicación código QR, que se descarga del celular, le colocan ahí, lo apuntan al código que estamos mostrando aquí en pantalla y lo pueden ver la página. Nosotros comentarle igual que de hecho estamos ya implementando más de este tipo de placas para poner en valor y hacer un circuito autoguiado, cosa de que la gente pueda ir a terreno y escanear el código y seguir buscando este circuito, donde la página tiene además un plano que permite ahí recorrerlo e ir conociendo estas historias. La señora Margaret parece que nos compartió también una fotografía interesante y no la pude ver en el chat. Bueno, avancemos. Aquí tenemos otro personaje que es John Mackay. Este personaje pudimos también ponerlo en valor a través de un libro que
que todavía queda en la biblioteca de la Sala Chile de la Universidad de Concepción, que es el libro de recuerdos y apuntes de John Mackay. John Mackay es uno de los precursores del carbón en Coronel, junto con Jorge Rojas Miranda. Él está sepultado acá, es decir, estamos hablando de un personaje casi similar a un Matías Cauciño, pero como ustedes ven, la sepultura muy sobria, en tierra, como dice esta parte de la Biblia: polvo eres y en polvo te has de convertir. Es decir, eso se repite incluso en algunos funerales protestantes. Eso igual es un aspecto que se investigan acá en el libro, la ritualidad en la muerte. Y escuchemos su historia de parte del equipo de representación del cementerio. ¿Cómo se llama la página? Es la página del Cementerio General de Concepción. En el cementerio de los disidentes se encuentran algunos de los pioneros del carbón de la histórica zona del carbón. Vamos a conocer a uno y que nos cuente su historia y cómo llegó por estos lados. Mr. John Mackay, muy buenas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Coméntenos un poco de su historia, cómo llegó por estos lados. Bueno, yo soy de profesión médico. Estudié en la Universidad de Edimburgo en el año de 1839 y me nombraron doctor de un buque. Se pegó. Bueno, luego de esto siempre tuve gran pasión. Parece que no. Los videos son muy pesados por la internet tan débil. Yo creo que son muy pesados para Yo también creo que son muy pesados. Deben ser láminas nomás. Sí. Cuéntanos, Carlos, ¿estás por ahí? Está muteado. Luego, con el paso del tiempo, no me fue muy bien en algunas de mis instalaciones, así que vino la gran fiebre del oro. Por lo tanto, acá se quiso enviar una comitiva para ver qué sucedía con esto. ¿En California? Así es. Bueno, motivo del cual no funcionó la expedición, ya que allá cada una de las personas que viajaron conmigo buscaron su propio sueño americano, teniendo yo que volver nuevamente a Concepción para seguir obviamente intentando en el rubro de la industria del carbón. Así es. ¿Y dónde emplazó esta última o esta próxima industria del carbón? Bueno, me dirigí hacia el sector de Coronel, donde en esos años no había construcción alguna y donde fue una experiencia muy bonita y muy grata, pero la cual también dejé después de algunos años vendiéndole los derechos a la familia Cousiño. La compañía minera de Lota. Así es. Usted junto con don Jorge Rojas Miranda fue uno de los pioneros del carbón en Coronel, de levantar esta explotación y por consiguiente también traer trabajo a cuantas familias migraron a vivir a esas zonas. Correcto, así fue. Y bueno, por desgracia, siempre pensando en la industria y trabajando, fallecí de un paro cardíaco en la última empresa a la cual le había entregado mi corazón y mis mejores y mayores energías. Así es, fallece por ahí en la pega de Talcahuano mientras estaba haciendo algunas prospecciones mineras, buscando por ahí algún mineral. Y llega a este lugar, el cementerio de los disidentes. Como vemos, su sepultura de familia, una familia anglicana, como confesaba, la religión que confesaba don John Mackay, y finalmente vemos cómo realiza igual este aporte y es parte de esta historia también local y regional.
Ok. ¿Pudieron ver bien el video? Sí. Sí. Excelente. Está arreglándose la conexión. Bueno, ahí tenemos, ¿cierto? Uno también de los ejemplos de estos pioneros del carbón que fueron parte también de la comunidad de los extranjeros en Concepción. Vamos adelante. Bueno, como les comentaba, ¿cierto? Él igual fue partícipe de la fundación del Club Concepción igual. Es decir, vemos cómo estos personajes en la vida podían relacionarse con esta misma aristocracia católica, pero en la muerte estaban separados por el cementerio por esta realidad de... Carlos, Carlos, se te pegó otra vez. Carlos, ¿estás por ahí? Sí, Tal estoy vez por acá. podrías comentarnos un poquito más sobre tu libro sin mostrarnos la visita, porque en realidad se pega bastante. Sí. ¿Ya? Sí, se pega bastante. Bueno. Pero esta visita virtual, ¿se puede ver por internet o solamente la dan ustedes a través de internet? Bueno, eso es una de las cosas que quería comentarles entre estos momentos en que me pegué. Era que nosotros realizamos esta visita de manera particular, Ya. pero es decir, no está disponible todavía en internet. Ah, perfecto. Porque todavía no está, de alguna manera tenemos que remasterizarla un poco, tenemos que mejorarla para que sea autoguiable. Es decir, para que, porque de alguna manera si alguien ingresa acá, no hay una señalética todavía, es decir, aquí hay un tema informático, igual que un trabajo informático que realizar. Por ejemplo, una visita que nosotros sí realizamos y que sí es autoguiable, y en este momento cualquiera de ustedes puede ingresar, es la de Galería de la Historia de Concepción. Claro. El museo propiamente tal. A través de la página del museo pueden ingresar a la sección de tour virtual y cualquiera puede ver la colección de los dioramas, que es una de nuestras colecciones más famosas, por ejemplo, del artista Rodolfo Gutiérrez Serraytú. Pero en el caso del cementerio la vamos a trabajar un poco más para dejarla disponible para todo el público, ¿cierto? Para que la vean desde cualquier latitud, ¿cierto? Desde diferentes puntos y de esa manera, ¿cierto? Poder hacer la visita virtual. Bueno, eso igual comentarles, a lo largo del mundo también están realizándose varios trabajos de poner en valor los cementerios, se han hecho aplicaciones de cementerio, por ejemplo, si ustedes buscan en Play Store, van a encontrar por lo menos, ¿cierto? Un conjunto de 10 aplicaciones de cementerios. En España también hay varios cementerios que tienen su aplicación, nosotros también estamos trabajando para ello, y todo esto de cara también un poco al bicentenario del cementerio que se va a cumplir el 2023. Es decir, ese año el cementerio va a cumplir 200 años, que es algo que igual es importante. Bueno, acá, para no retrasar esto, ¿cierto? Aquí está la historia de Lorenzo Berg, que también fue uno de los fundadores de la primera compañía de bomberos, es decir, otro inmigrante inglés que participó de la fundación junto con Jorge Blackburn, que es uno de los bomberos de Valparaíso, que viene acá y que recibe el apoyo como la mano derecha de Lorenzo Berg, quien era Lawrence Berg, y ahí hay un tema igual interesante que a lo mejor les puede interesar a ustedes como genealogistas, que muchos de estos personajes hispanizan sus nombres cuando llegaban acá en el siglo XIX. Es decir, aquí, por ejemplo, está en su sepultura, ¿cierto? En su registro dice Lorenzo, pero él, obviamente, el nombre inglés era Lawrence. Lo mismo, acá también está sepultado Andrew Jackson, que también fue fundador de la primera compañía de bomberos, pero está registrado también como Andrés Jackson, es decir, hay una hispanización del nombre, algo bien interesante, si se quiere decir. Por lo menos acá podemos ver desplegado la fotografía de Lorenzo Berg, ¿cierto? Este bombero. Ahí está, él fue director también del cuerpo de la primera compañía de bomberos, que se fundó en 1883 acá en Concepción. Igual hay un tema interesante, esto para quienes nos gusta y nos apasiona el tema de los cementerios. Las sepulturas son como una casa, en el mundo de los muertos, porque van cambiando a medida también dependiendo de las ideas que tienen los vivos que las van construyendo. Es decir, tanto el funeral como la sepultura lo hacen los vivos, no los muertos. A veces se respeta, ¿cierto?,
se respeta la voluntad del difunto, y otras veces no. Por ejemplo, acá comentarles que hay una cruz de granito que es más contemporáneo del monumento funerario de mármol de Carrara que estamos viendo acá, y nada menos que este monumento, por ejemplo, acá se ve la diferencia de un elemento del otro, y la familia que nos comentó cuando estábamos haciendo la investigación, nos comentaba que antes del terremoto de 60 había una columna truncada aquí, es decir, estaba la simbología masónica ante la muerte. Alguien por ahí igual comentó que los masones, ¿cierto?, eran también conocidos como, o señalados como disidentes, esto que representaba que él era de la logia masónica, algo muy común porque muchos de los bomberos fundadores también eran masones. ¿Y qué pasó? Que vino el terremoto de 60 y se cayó derechamente la columna truncada, se truncó derechamente, se desplomó, y la familia posteriormente ya no, como ya no estaba ligada a la logia, quiso cambiar el monumento y colocó una cruz porque lo identificaba. Es decir, vemos como la sepultura es como una casa también que representa y que va cambiando a lo largo del tiempo. Igual otro tema también interesante es que es esto que estamos viendo en el cementerio de los disidentes, la cruz y no el crucifijo, ¿cierto? Para quienes les interesa el tema simbólico, el crucifijo bien sabemos que tiene que ver con un cuerpo crucificado, es decir, la imagen del cuerpo sobre la cruz. Y la cruz está el símbolo como tal, el instrumento de muerte en el que murió Jesús. Pero para el mundo protestante, esta cruz, y esto lo vi un poco en algunos artículos doctrinales de la época, esta cruz no era sagrada, es decir, cuando alguien viene a ver la sepultura del mundo protestante en la época, no se persinaba, ¿cierto?, como el mundo católico, o no lo veía como un espacio sagrado, sino como un lugar de recuerdo, un lugar de respeto. La cruz es un símbolo que recuerda, pero no es un elemento sagrado como tal. Es decir, ahí está la desacralización del elemento. Se quedó otra vez pegado, Carlito. Sí. Molino Bellavista, en el mismo lugar donde después se levantó la fábrica. Él igual tiene una placa, que dicho sea de paso, después se va a colocar de manera presencial. Ahí está la fotografía, una postal antigua de la fábrica para recordar cómo era esta fábrica, que es parte también del patrimonio tomesino y del patrimonio, cierto, industrial de la zona. Se pegó otra vez, ¿cierto? ¿Carlos? Sí, se pegó otra vez. Sí, Mira, es que, Marieta. puede avanzar sin imágenes. Sí, sin imágenes Carlos, mejor. Se cae. es posible que avancemos sin imágenes porque se te corta, no logramos escuchar la narración completa tampoco. Exacto. No escucho. Carlos, no sé si se le cae bastante Bueno, nosotros estábamos haciendo un comentario recién ahí, Pablo, en el grupo, que decían, nos copiaron la idea, dijo Arturo, por el tour virtual. Pero estaba revisando, bueno, escuchando un poco a Carlos, es algo similar lo que hicieron de Carlos con el cementerio de Concepción, pero el de nosotros sí es una visita virtual autoguiada, porque uno puede ingresar y recorrer el cementerio, ¿cierto?, de Temuco, que también lo generamos a través de un proyecto, un FNDR, y claro, el tour uno lo inicia, ¿cierto? Ingresa, uno recorre los callejones del cementerio, pero nosotros hicimos este tour a través solamente de la parte más antigua. Así que seguimos siendo, Arturo no está por ahí, ni la Ruby, pero estábamos hablando de eso, de que nos copiaron, decíamos nosotros, y no es el mismo tour, es diferente porque este autoguiado y el otro no. Pero si alguien lo quiere ver, también está en línea. Carlos, ¿retomaste conexión? Aún está pegado. Y
Bueno, estábamos comentando otra cosa, no sé si Carlos nos va a escuchar, que Pablo también dijo ahí que del Macay podían haber salido los Macayas, y en realidad no es un chiste, porque yo he visto bueno, creo que tú andabas buscando eso, Pablo, hace un tiempo atrás, a una Macaya, pero yo también encontré en Pitrusquén una señora que era Macaya, y aparecía como Macaya, y Macay escrito con C y K, pero al final fue difícil saber qué es lo que era. Señora Nosotros Macaya, que investigaba confirmamos. yo, Sí, era era Macaya. Macaya. Ella se cambió legalmente el nombre a Macay. ¿Aló? Ah, ¿Ahí era sí? Macaya. ¿Se ¿Sí? escucha? Sí, Carlos, te íbamos a preguntar si podemos avanzar sin imágenes, porque parece que es la imagen la que está Sí, botando tu conexión. sí, sí, tienes razón. Bueno, ahora cambié también a la conexión. Me puse en Wi-Fi a ver si es que espero que esto ande un poco mejor. Bueno, ciertamente, acá hay otra de las sepulturas. Bueno, voy a hacer una última. A ver, voy a compartir por última vez la imagen. eh, a ver, ¿se ve ahí? ¿Sí? No, negro. ¿No? ¿Y ahí? Ahí sí, ahí sí. Ya. Ahí sí. Bueno, esta es la sepultura del reverendo William Henry Elkin, que es nada menos que la sepultura que sale en la tapa de mi libro, y que es el reverendo anglicano que nada menos que estuvo en el proceso de traer la iglesia anglicana desde Lota a Concepción. Recordar que mayormente en Lota, en Coronel, estaba la comunidad eh, anglicana. A ver, ahí sí, ya. Voy a dejar de compartir para que no se pierda por lo menos el discurso de la conversación. Bueno, les comentaba que esa era ¿cierto? En la tapa del libro aparece esta sepultura que es la del reverendo William Henry Elkin, quien trajo la iglesia, o sea, se preocupó de trasladar esta capellanía. Él era capellán británico. Recordar que la iglesia anglicana estaba primero en Lota. De hecho, tuve acceso a los registros de la iglesia, registros que están todavía, y incluso en estos circuitos que hemos realizado, algunos se han contactado, de hecho, una de las personas que tenía a su familiar ahí registrado, y gracias a esto pudo llegar, por así decirlo, a otro antecedente de la genealogía. Y me imagino que eso es un poco lo que también se busca con este estudio genealógico. Bueno, la iglesia anglicana tiene sus registros todavía, la iglesia presbiteriana, por ejemplo, de Concepción, que también está representada aquí con algunas de las personas que están sepultadas acá, y quien incluso participó de la gestión de este cementerio de los disidentes, eh, también tiene algunos registros. Ha perdido, algunas iglesias lo han perdido por los cambios de local, pero sí, ciertamente ahí me preguntaron si en el libro aparece una nómina de sepultados. Efectivamente. Ahora se ve muy nítido. Efectivamente, atrás del libro, esto para quienes don José creo que tiene su libro, ¿cierto? Él Sí, me pudo adquirir el por ahí libro, lo por ahí tengo. lo debe tener. Y al final del libro aparece el catastro que estuvimos haciendo de 522 sepulturas. Esto luego un trabajo de campo, ¿cierto? Arduo también. Y además, el contraste que hay con los registros del Cementerio General de Concepción, donde también hay varias, ¿cierto? Personas que algunas, dicho sea de paso, algunas están en el registro del cementerio y no está la sepultura. Es decir, Ah, que la sepultura desapareció, y eso pasa mucho cuando quienes visitamos los cementerios, sabemos que a veces caminamos sobre sepultura, porque los cementerios, así como las ciudades, se caen con los terremotos, ¿cierto? Eh, Pasan, ¿cierto? Vejámenes, incluso en algunas oportunidades, y eso hay que decirlo como tal, ¿cierto? Dependiendo de la época, se destruye o la sepultura queda a medio andar, después saca la sepultura, remueven los restos y venden nuevamente el terreno. El Cementerio General de Concepción trata de no realizar este tipo de prácticas, más que nada para tratar de mantener, ¿cierto? El patrimonio netamente tal eh, de las sepulturas, que son parte del casco histórico, incluso el casco histórico que va quedando en una ciudad que ha sido destruida por los terremotos. Por eso el interés de mantener, ¿cierto? Estas sepulturas. Bueno,
había otra de las historias que igual se cuentan acá en el libro y en el tour, es de los marineros del SMS Dresden, una historia bien, bien bonita, ¿cierto? Alguien no sé si lo ha escuchado, también están en Talcahuano estos marineros, están algunos incluso en Coronel, ¿cierto? O sea, en Lota. Y es el caso que viene en la época de la Primera Guerra Mundial, sabemos que ocurrió la batalla de Coronel entre el Good Hope y el Dresden, entre la Armada Británica y la Armada alemana, se enfrentaron a unas pocas millas de Coronel, de hecho hay testimonios de los mineros que habrían escuchado este enfrentamiento, como las minas estaban debajo del agua, gana el barco alemán y es perseguido posteriormente por la Armada Británica. El barco alemán se va a esconder a los canales del sur de Chile. Por ahí hay un relato que dice y se habla acerca del tesoro del Dresden, porque en este escape que realiza el barco habrían tomado cosas de valor y arrojado esto a los fiordos del sur en los fiordos del sur de Chile. Posteriormente, es cierto, vuelven a buscar el carbón y son interceptados en el archipiélago de Juan Fernández, como bien alguien lo comentó ahí, y en vez de entregarse, deciden hundir el barco. Según, cierto, el Dresden está ahí, frente a Juan Fernández. Ahí están los restos del Dresden, que algunos se han ido, cierto, rescatando. Y posteriormente la tripulación se entrega al gobierno chileno, que era neutral en la época. Por lo tanto, son traídos como prisioneros a la isla Quiriquina, en la época una prisión por la Armada. Prisioneros entre comillas, porque igual desde allí escriben un diario, por ejemplo, en alemán, que todavía está el registro de eso, y a la vez visitan a la comunidad alemana que estaba acá en la época, y de hecho acá en el cementerio de los disidentes tenemos dos jóvenes de 26, de 27 años, de hecho yo tengo 27, así que me identifico con estos personajes, y jóvenes que murieron de triquinosis, una enfermedad, cierto, que sabemos la carne del cerdo como se contagiaba de esta enfermedad, y que en su sepultura tienen la cruz de hierro. Se talló ahí la cruz de hierro, que es el símbolo de condecoración del ejército alemán de ese entonces. Eso es lo interesante igual que está ahí en la sepultura. Y bueno, este tipo de sepulturas de los marineros también están a lo largo, porque muchos se quedaron acá, y el objetivo de esta prisión era que no volvieran a Alemania. Pero ahí está el dato freak del teniente Wilhelm von Canaris, quien después volvió a Alemania y fue líder también de la Gestapo y participó después, posteriormente, en el régimen de Hitler. Es decir, estuvo acá prisionero en la Quiriquina, nada menos. Y ahí vemos cómo los cementerios permiten conectarnos con esta historia más general, con la historia universal. Eso es lo interesante de los cementerios. Y lo interesante también de ver los cementerios de los disidentes, es decir, ¿por qué estudiar estos cementerios de los disidentes? ¿Por qué ir a mirarlos? Porque ahí están, ¿cierto?, los inmigrantes que llegaron por algún motivo a los diferentes territorios del mundo católico, por así decirlo, y que dieron su aporte, y muchos de ellos, algunas de estas familias no tuvieron descendencia y se quedaron, ¿cierto?, sepultados ahí, y otros sí tuvieron descendencia y hasta el día de hoy, y eso se realizan museos del Dresden, ¿cierto? Y buen aporte que nos realizan. Y eso es lo interesante de investigar este cementerio de los disidentes. Bueno, espero que les haya gustado. Bueno, para finalizar un poco la historia, este cementerio, el tramo que investigo acá es de 1883 a 1929, porque en 1929 la Junta de Beneficencia que administraba el cementerio le pide a los extranjeros que entreguen al cementerio prácticamente el terreno a la Junta de Beneficencia y la administración. Comienza a investigar y a preguntarle a estas personas, ¿cierto? Se realizan reuniones entre ellos, los extranjeros, ¿cierto? Y la comunidad de extranjeros de Concepción no quería entregar el cementerio al disidente, porque obviamente ellos lo habían gestionado, lo habían mantenido como tal por muchos años, y después de varias tensiones, de varias reuniones, finalmente se realiza un acto en donde un acto que se relata aquí en el libro, en donde el último administrador del cementerio de los disidentes, don Julio Plech, que era de la comunidad luterana de Concepción, entrega la administración a la Junta de Beneficencia, y en ese acto incluso hay un mensaje bien, bien bonito, porque se dice que ojalá que
agradezco que caiga la separación entre los católicos y los llamados disidentes. Es decir, que ahora ya se había pasado a otro tipo de pensamiento, a otro momento. Y eso considerando que en 1929 ya el Estado había dejado de ser católico, por lo tanto no era necesidad de estar separados ante la muerte. No obstante, en el cementerio de Santiago todavía está la muralla, por ejemplo, que separa el cementerio de los disidentes del de los católicos. Bien, lo pueden ver, ¿cierto? En el cementerio en La Unión, por ejemplo, también está separado el cementerio alemán del cementerio católico. Y así en otros cementerios, también lo vi incluso en La Pacheta, en Perú, en Arequipa, todavía queda un poco el muro. Es decir, cada cementerio de disidentes tiene su propia historia particular, porque depende si es que la comunidad finalmente aceptó esta realidad, y depende igual dónde está emplazado, porque acá tiene que ver mucho con la ubicación. El cementerio de los disidentes después queda cerrado por el cementerio general, y por eso es que el cementerio, la Junta de Beneficencia le pide, de alguna manera presiona, para que este espacio no se quedara como un feudo prácticamente, ¿cierto? Un feudo que ellos no podían disponer del espacio. Y posteriormente llega a ser conocido como el patio inglés, que así se le llama hasta el día de hoy. Se le llama patio inglés, pero en realidad a su interior hay personas de diferentes nacionalidades. Incluso el cementerio general posteriormente le coloca a las calles los nombres de diferentes países de Europa, que eso es lo que está hasta el día de hoy. Eso quería compartirles. Si hay alguna duda, alguna pregunta, ¿cierto? Quedo atento a sus comentarios. Espero que les haya gustado la actividad. Lamento, ¿cierto?, que haya habido estos problemas técnicos, pero los dejamos invitados. Y por último, igual, don José, a través de usted, le voy a compartir cuando volvamos a hacer esta visita virtual por el cementerio. Les voy a compartir ¿cierto? Le comparto el afiche. Perfecto. Y nosotros realizamos la visita. Tenemos una cuenta Zoom particular, y ahí, ¿cierto?, podemos realizarla con una mejor conexión de internet. Así que Perfecto. no hay problema, para que en otra oportunidad igual puedan visitar y no dejen de participar de esta experiencia audiovisual y digital que es el Tour 360. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Estuvo bastante entretenida. Un aplauso para Carlos. Lo único, bueno, siempre el tema de los cementerios es algo muy interesante para todos nosotros, los que hacemos genealogía. Es una segunda ciudad, ¿cierto? Pero con nuestro finadito. Y el trabajo que ustedes han realizado como corporación, y en el caso tuyo, el trabajo de tu libro también es un tema muy importante, y que yo creo que para muchos de nosotros y los que han logrado o tienen la suerte de ya tener el libro, realmente revisarlos es muy entretenido, y llama la atención el libro porque tiene hartos datos que son de bastante interés y que demuestran también un trabajo bastante detallado, ¿cierto? Y en la recolección de los datos. Y como dices tú, esto también tuvo la ventaja de que hay archivos y que han permitido por lo menos recolectar esta información. Entonces, realmente es un buen trabajo, y te felicito por el libro, porque yo apenas supe el libro, ya lo compartí también para que todos supieran. Pero es un tema. Comentar un poquito también que, por ejemplo, hay otro en el cementerio de Temuco, que es uno de los que más he recorrido yo. Nunca hubo tal vez un patio de los disidentes llamado como tal, pero sí hay un sector, o en el caso de este cementerio, quien donó las tierras para el cementerio, porque actualmente, o sea, inicialmente Temuco tenía un cementerio en una parte baja para allá, que creo que todos los años se inundaba hasta antes de 1900, y por lo tanto, y como los alemanes, o la colonia alemana que estaba instalándose, o era recién instalada en Chile, o sea, en Temuco, vivían en el otro sector de Temuco, ellos estaban enterrando a los muertos en sus parcelas, según lo que se logra recopilar. Y por tanto, como a ellos se les llamaba la atención de manera judicial, ¿cierto? Los metían presos o les metían algún juicio por estar haciendo eso, que era parte de la costumbre de ellos, pero no de aquí en Chile. Uno de ellos, que era Ottenstein, fue y donó, no sé si 3 o 4 hectáreas para construir un cementerio para los alemanes, para ellos, que al final después lo entregó al fisco, y ahí ya se hizo público.
pero dentro de este cementerio nunca hubo muro, nunca hubo nada en el sentido de dividir a los alemanes o a los disidentes, pero estaban por patio. De hecho, el patio 16 hay puros alemanes. ¿Ah? Creo que el 17 están judíos, palestinos, están todos revueltos por ahí. El 19, si no me equivoco, es donde están los italianos, y creo que también la mitad de esos son italianos y hay una parte que están los españoles. Entonces, sí, en primera instancia se hizo como una división, pero sin muro. No se llamó ni disidente nada, pero sí estaba. Y todos los que eran chilenos los iban sepultando en los nichos de la orilla, que estaban por calle Balmaceda, o creo que los que estaban, sí, por calle Balmaceda, y unos que se cayeron también. Por el otro costado, por la otra orilla, habían como todo lo que eran de religiosas, porque hay muy antiguos ahí, pero eran de instituciones, qué sé yo, las Carmelitas Descalzas, los curas de no sé dónde, están todos por ahí. Pero eso está acá. Y es bien interesante, lamentablemente el registro, Temuco perdió su registro desde 1886, que supuestamente fue el primer entierro, hasta 1902, que uno puede encontrar las boletas. Y después el registro como tal, que son los pases de sepultación, parte en 1924. Es el que más he recorrido, bueno, he visto los del sur también. Pero es interesante este trabajo, ir recopilando estos datos. Yo compartí también ahí un poquito sobre el link de la ruta virtual de aquí del cementerio de Temuco. Y bueno, si alguien quiere hacer una consulta, ¿cierto? Le damos el espacio para que comente un poco los trabajos de Carlos y la charla de hoy. Rodrigo Montes. Sí, hola, perdón. Yo estoy iniciándome en este tema, pero siempre me ha gustado. Lo felicito al presentador, ¿ah? Que no tuvo complicaciones en su audio, pero espectacular, muy profesional. Y como soy muy novato en este tema, ¿se escucha o no? Sí, correcto. El Cementerio General en Santiago es un símil al disidente, al cementerio católico. Pablo, ¿tú conoces más el cementerio de Santiago? El cementerio general católico. Sí. ¿No tienes audio, Pablo? Ahí sí. No, decía que solo el de Santiago, no tengo cómo comparar. Exacto. Yo le puedo dar también una respuesta. Ya, gracias. Carlos. Sí, don Rodrigo. Bueno, hay un libro igual que ese se puede descargar de Memoria Chilena. También salió una segunda edición que es Sepultura Sagrada, Tumba Profana, los espacios de la muerte en Santiago de Chile, 1883-1932. Este es del historiador Marco Antonio León, que de hecho fue el profesor que me guió la tesis en su momento, donde ahí se despliega un poco la historia del Cementerio General de Santiago, del católico, por ejemplo, y el católico en definitiva es una respuesta ante las leyes laicas. Cuando viene todo este problema de la secularización fuertemente, aquí por ejemplo pasó lo del caso del coronel Sañartu, pero en Santiago pasó lo que mucho se conoce, se cuenta en los colegios, incluso nos escuchamos en la historia normal, que es la cuestión del sacristán. No sé si alguien lo recuerda, cuando el sacristán mayor de la catedral de la iglesia, o sea, de la catedral de Santiago, le impide, ¿cierto?, un tema al sacristán a un sacristán menor, y el sacristán menor va y llega este tema a un juzgado civil, a la justicia civil en vez de la justicia eclesiástica. Y ahí comienza todo el problema. En definitiva, en Santiago se da también esta lucha entre una sociedad más católica que quiere mantenerse aparte y una sociedad que busca ya algo más laico, donde cualquier persona puede entrar, ¿cierto? Ahí lo están compartiendo el libro, ¿cierto?, del profesor León. Comentar entonces que el Cementerio de Santiago, el católico, se crea posteriormente como una respuesta también según lo que aparece acá, de este tema de la secularización, es decir, respondiendo un poco a lo que estaba pasando con el Cementerio General, que se estaba secularizando, es decir, comienza a abrirle la puerta a todas las personas que aunque no sean católicas, pero en la primera como etapa de
la primera etapa que pasa en Santiago, en Concepción y en otras partes, era que se permite a la gente no católica, sí, la permitimos, pero aparte, con un muro, ¿cierto? Ojalá separado, porque los obispos decían que esta separación física representaba la separación espiritual entre lo sagrado y lo profano. Entonces, por eso tenía que estar un muro, una reja, una valla o algo que representara esta separación. Eso se mantuvo por mucho tiempo, ¿cierto? Pero después ya vienen las autoridades y las autoridades más liberales, más radicales, empujan y pelean esto hasta en el Congreso, y la Iglesia Católica igual podríamos decir que responde ahí en Santiago creando, y no solo en Santiago, de hecho en Los Ángeles, yo soy de Los Ángeles, de hecho, en Los Ángeles también se creó el cementerio católico como tal. Y lo que deduzco ahí, ¿cierto?, es que estaba el cementerio general como el más antiguo, y las autoridades católicas como respondiendo y dijeron, ya, si este cementerio se va a volver laico, nosotros nos vamos juntos y todos los católicos nos vamos, ¿cierto?, a sepultar junto acá, y este cementerio todavía va a ser católico a la antigua, de alguna manera. Gracias. Muchas gracias. Carlos, ¿cómo es el tema de la mantención? Estando tan cerca del mar, ahí debe haber una humedad terrible y se debe requerir mucha inversión, ¿o no? ¿Se hace? Sí, bueno, ahí en eso hay todo un trabajo. Alguien se levantó la mano igual, la señora Gabriela. Sí, pero respondiendo a la pregunta, el cementerio acá de Concepción sí interviene y realiza labores de mantención en el sector, en el casco histórico. Tenemos un comité de patrimonio que cada cierto tiempo elegimos algunos, ahora elegimos un conjunto de mausoleos prioritarios, buscamos sepulturas que podamos intervenir y buscamos fondos para poder intervenirlas, para mantenerlas. De hecho, ahora este cementerio de los disidentes, ustedes lo ven así, pero hay varias sepulturas que se limpió, se hidrolavó el mármol. El mármol de Carrara, lamentablemente acá, es afectado por la humedad, como bien lo dices, Pablo. No solamente aquí en Talcahuano, igual, ¿cierto? Ahí están al lado del mar, por lo tanto, más reciben la sal. Y bueno, lo interesante de los cementerios es que se construye con materiales que muchas veces tienen relación con la localidad o con lo que hay en el país. Por ejemplo, los cementerios, ¿cierto?, en el norte se utilizó más la madera. Nosotros también tenemos construcción en piedra de Pelequén, que se traían, ¿cierto?, de la angostura de Pelequén. Y eso caracteriza también, nos marca un poco a nivel nacional el uso de la piedra de Pelequén. Y en algunos casos acá, bueno, se sacaban harto de las canteras de granito, hay hartas construcciones en granito de canteras locales. Sí, Gabriela había levantado la mano. Hola, sí, buenas noches. Yo los estoy escuchando desde Argentina y bueno, felicitaciones, todo lo que escuché es muy interesante, me perdí la primera parte, pero bueno. La consulta mía era con respecto a los registros de cementerios de disidentes. ¿Quiénes llevaban estos registros? Porque bueno, los católicos obviamente han sido llevados por la iglesia, pero en este caso, porque he visto libros y bueno, ahora entiendo quiénes eran los disidentes, pero bueno, quería consultar eso, si se sabía quiénes llevaban estos registros. Bueno, los registros como tal, esto lo llevaban, ¿cierto? Dependía, como lo he ido un poco averiguando, cada cementerio de los disidentes tiene su propia historia, porque, por ejemplo, en el caso de una realidad que en España, por ejemplo, en el caso del cementerio inglés de Málaga, tenían su propia entidad, por así decirlo, que llevaba su registro, que existe hasta el día de hoy, y que tienen los registros, ¿cierto?, gracias a la conservación, a la mantención de esta misma entidad que administraba. Pero en el caso del cementerio de acá en Concepción, no pude, o sea, los registros estaban en manos de particulares prácticamente, de un directorio que se formó donde participaban diferentes miembros extranjeros de una o de otra comunidad. El directorio, eso es lo que comento un poco acá en el libro, el directorio lo conformaron a veces británicos, alemanes, norteamericanos, que se iban pasando en el tiempo. Finalmente, después de varias indagaciones, no pude llegar al acceso de ese documento, de ese tipo de documentación.
donde sí están los registros de este cementerio y que es el catastro que les comparto, ¿cierto?, al final del libro. El catastro que se comparte es en los libros de diario del cementerio, porque el cementerio igual registraba a los disidentes, pese a que ellos tenían su propio registro, también replicaba el registro el cementerio general, y señalándolos como cementerio de los disidentes. Hasta que en el año, después de los años 30, se les señalaba como el ex cementerio disidente, cuando ya no era cierto, no estaba separado. Alguien preguntó si es que los registros están en línea. Bueno, respondiendo a eso, los registros, bueno, acá están digitalizados, fueron digitalizados acá los registros por Family Search. A quien todos, ¿cierto?, conocemos, me imagino, acá a nivel de la genealogía. Entonces, cuando uno busca, por ejemplo, algún personaje que está acá sepultado, aparece el registro de función del cementerio de Concepción. Aparece como tal. Pero de momento una plataforma que nosotros tengamos para buscar eso, todavía no. Estamos trabajando para ello. Carlos, ¿Sí? hace, bueno, no recuerdo bien cuántos años atrás, pero hubo un tiempo en que la página del cementerio tuvo un listado de sepultados, ¿cierto? Que no sé si partía como de 1880 hasta 1940 y algo, pero después creo que esa página dejó de funcionar y no está ahora, y después creo que habilitaron otra, pero era de sepultados posterior a 1960. ¿Tú tienes algún antecedente de eso? ¿Está funcionando, no está funcionando? Porque, bueno, en realidad era de mucha utilidad, porque en realidad yo también, de hecho, un día buscando, hace muchos años, buscando a los Melo, puse en el buscador Melo y me salieron, no sé, creo que imprimí como 22 páginas de todos los Melos que estaban sepultados. Entonces me dio ese orden y te daba la facilidad, era fácil para uno en realidad, poder después imprimir eso, pero te daba ese orden, si tú buscabas a alguien te daba todos los resultados, pero no sé ahora si está funcionando. Bueno, de momento la página del cementerio se restableció, o sea, se hizo una actualización. No hay una parte donde buscar como tal en la Ya, página. Sí, en el cementerio hay un sistema, por así decirlo, computacional de los registros, que, por ejemplo, alguien puede llamar al cementerio y preguntar, estoy buscando a tal persona, y se lo pueden buscar, claro, en el sistema que hay. Lo otro es que, bueno, ahora estamos en fase 2, por si es que alguien es de Concepción, ¿cierto? O de acá. Está abierto el cementerio, en fase 2, ¿cierto? Está abierto en el horario normal. Alguien podría, ¿cierto?, dirigirse al cementerio, buscar los libros de registros son... se está frotando las manos. Para poder ir. Bueno, se puede, efectivamente, se puede. Se puede ir ahora, va a estar abierto el cementerio, mucha gente va a visitar y buscar los libros de registro, a buscar algún familiar o no. Y en definitiva, eso es lo que podríamos decirlo, está disponible hoy para ya, buscar. ok. Tendría que consultar, bueno, nosotros acá tenemos el archivo histórico de Concepción, hay varios, mucha documentación también que se está digitalizando. A propósito de la pandemia, se han digitalizado varios documentos para poder ponerlo a disposición, ¿cierto?, de la gente. Pero particularmente los libros de diarios, que son como donde están los registros como tal de los sepultados, no sé si están online todavía. Ya. Puedo averiguarlo si a alguien le interesa, ¿cierto?, saber algún registro, mándeme un correo y yo trataré de Claro hacer que lo sí. posible, poder ayudarlo de alguna manera. Oye, Carlito, Hay unas y preguntas que están, José, ya, voy a leer algunas de las preguntas que están en el chat. Voy a juntar dos preguntas de Ana y Fernando, que hasta cuándo se sepultaron personas allí y si el cementerio de disidentes es solo para protestantes o también incluye a judíos, musulmanes, etcétera. Muy buena pregunta. Bueno, en el cementerio de los disidentes de Concepción sí encontré familias judío-alemanas. De hecho, uno de los casos que les comentaba, ¿cierto?, la familia Mendel, que está al frente del caso del reverendo William Henry Elkin, ellos también eran judíos alemanes, y la sepultura, de hecho, es muy estilo más judío, porque la sepultura judía
más de una piedra como tosca, por así decirlo, mucho más sobria. Polvo eres y en polvo te vas a convertir. En tierra, es decir, hay mucho judío alemán, de hecho, en el cementerio de los disidentes. Hay familias que la he podido ir identificando como familias de descendencia judía. Esto considerando que la zona recibió la inmigración de alemanes, ciertos judíos, pero la inmigración fuerte que recibe es para la época de Primera, Segunda Guerra Mundial, y es en el año 1930 donde la comunidad judía o israelita en la zona, en Concepción, solicita a la Junta de Beneficencia y compran un terreno propio en el cementerio, que es el famoso mausoleo israelita, que no está acá, no lo pudimos, ¿cierto?, digitalizar en el circuito, pero es un espacio particular que ellos tienen, que compraron un terreno en 1930, cuando ya no estaba este problema de si eres católico o no eres, cierto, protestante, cuando el cementerio de los disidentes piensa que lo compraron un año después de que el cementerio de los disidentes ya desaparece como concepto, porque en 1929 desaparece como concepto como tal. Después ya no hay esa necesidad de ser, de que si nosotros somos judíos, ¿dónde nos sepultamos? Vamos al cementerio de los disidentes. No, entonces me imagino que en 1930 la comunidad judía israelita de Concepción, bueno, esto de raíz de las pesquisas que hemos realizado, compró su propio terreno y se hizo su propio espacio para sepultación, que está en el cementerio de Concepción, donde hay hay muchas más familias, también están en los registros de cementerio, toda esa sepultura. Es decir, antes de ahí, ¿cierto?, el caso de los judíos, ¿cierto?, de los israelitas. Musulmanes, no así. Eso es más complejo, es mucho más posterior, diría yo. Libre pensadores, sí, obviamente. Libre pensadores se le llamaba como al ateo en el siglo XIX. Como al agnóstico, por así decirlo. Eso respondiendo a la pregunta. Otra pregunta, si en tu libro aparece nómina de sepultados. Efectivamente. Al final, en los anexos, aparecen 3 anexos. En un anexo está el registro que hice a raíz del trabajo de campo, catastrando 522 sepulturas. En otro, el anexo 2 tiene el registro de sepultación de la Iglesia Luterana, que tiene un registro de sepultación propiamente tal de la Iglesia Luterana de Concepción, que no es tan antigua así porque es la iglesia que se estableció como tal en 1904 por la autorización del Kaiser Guillermo II. Recordemos que la iglesia luterana, una de las más antiguas de Chile, es la de Osorno, ¿cierto? No sé si hay alguien de Osorno que nos acompañe, ¿no? Bueno, y también está el registro del cementerio. Ahí están esos 3 registros en los anexos que se pueden consultar. Pero todos los registros en relación al cementerio de los disidentes, no el registro completo, solo buscando las personas que están sepultadas acá, que ese fue el objetivo del trabajo. Adolfo Solari pregunta qué porcentaje de sepulturas del cementerio de Concepción están en línea. Me imagino que se refiere a la digitalización del Family Search, además. Claro, ahí, bueno, respondiendo a la misma respuesta que comentamos anteriormente, el Family Search digitalizó estos registros. Ustedes los pueden buscar, o sea, si buscan a alguien en particular que haya muerto en Concepción y está en el registro, está. Pero el registro del cementerio de Concepción, así como cierto, todos los cementerios han tenido alguna catástrofe en la pérdida de su registro. Como bien les dije, el cementerio es de 1823, pero el registro está desde 1898. Desde ahí en adelante está registrado. Pero Family Search digitalizó desde ese año en adelante. Es decir, si alguien falleció en 1898 hacia la actualidad, está digitalizado por Family Search y lo pueden buscar a través de ese teléfono. Carlos, pero por ejemplo bueno, los registros parten de 1898, pero ¿hay sepulturas más antiguas que se pueden identificar o generalmente están, porque muchos por los años tienden a borrarse? Claro, bueno, el cementerio ha hecho y se han hecho en el cementerio diferentes catastros, tesis y catastros de sepulturas antiguas.
que están como tal catastradas. Y bueno, qué bueno que lo comentes, estimado José, porque de eso igual, y qué bueno tener esta oportunidad donde nos damos cuenta que hay personas que sí les interesan ese tipo de catastro, y que sería muy enriquecedor que ese tipo de catastro estén de manera online, ¿cierto? Para que alguien De todas maneras. los consulte, claro, de todas maneras. Hay sepulturas más antiguas que, de hecho, la más antigua que hemos encontrado como tal es de 1845, 1845, que es la de José Díaz Lavandero. Y recordar que recién el cementerio tuvo su reglamento en 1846, es decir, eh, es una de las más antiguas que queda todavía en pie. ¿Y esos catastros quién los tiene? No. Bueno, el cementerio ha hecho algunos catastros. eh, Tendría, cierto, que yo consultar nuevamente y ver de qué manera podemos también... es una buena pregunta que también me Sí, deja a mí para es que consultarla internamente. es que es un tema bien interesante porque Claro, generalmente al tener registros desde 1898, tenemos al menos 50 años que están perdidos, 60 años de claro. información y que, claro, si alguien o el mismo cementerio se ha encargado de hacer un catastro y lo tienen, aunque yo creo que es imposible tenerlo completo, siempre hay sepulturas que se borran, Así es. sobre todo unas curvas que parecen horno, que son de ladrillo, o sea, no tienen nada, eh, pero se puede encontrar un buen poco de información y que es importante también tenerlo, porque muchas veces eh, José Mercedes Melo, que es como mi quinto, sexto abuelo, está ahí y murió justamente en 1898, pero su sepultura yo nunca la he encontrado. Entonces, tal Ahí está vez claro. puede estar en las perdidas. ¿Sí? Así es. Justamente es lo que comento también en el libro. Hay muchas personas en el registro, en el papel, pero que no están en la sepultura. Porque la sepultura desapareció con el Claro, tiempo. Es un claro poco que la sí, realidad. Esa es la realidad que sufren varios cementerios a lo largo del mundo. claro. Una cosa curiosa es que, bueno, además en el cementerio de Concepción está sepultado mi tatarabuelo Estuardo, que yo lo busqué, él vivía aquí, está sepultado en Concepción. Pero después descubrí por qué estaba sepultado en Concepción, porque él se murió en Irlanda. Según Family Search, y después lo trajeron a Chile, parece, algo así, tiene que haber sido algo bien raro. Claro. Pero según Family Search, murió en Irlanda. Es un error de indexación que hubo ahí. Pero ese, ahora que están en fase 2, yo creo que voy a ir a Concepción porque me interesa encontrarlo a él porque debe estar por ahí en alguna parte del cementerio. Claro. Em, Adelante nomás, lo recibiremos por estos lados. y para La revisar última, los libros, tengo que decir que soy amigo de Carlos León, ¿o no? No, sí, no se preocupe. Sí, o sea, cualquier persona puede ir y consultar y revisar los libros. Ya, una gracias. pregunta, la última pregunta, porque yo sé que es tarde, estamos Rodrigo. cansados, Carlos, y todo. Carlos, el tema de los mormones, hasta lo que yo, muy ignorante, han fichado mucha información. ¿Te ha ayudado eso? Bueno, podría decir que en el momento en que, o sea, en el momento que hice esta investigación la comencé hace años, igual la he consultado, la he consultado también en su momento y sí hay datos que son interesantes, pero en definitiva, bueno, los mormones digitalizaron la fuente que yo revisé en papel, porque yo fui a lo que ellos digitalizaron, yo fui a revisarlo in situ, en definitiva. Tuve la oportunidad de estar ahí. Eh, de alguna manera traté de ir un poco a la fuente como tal. Pero sí, reconocer que es algo impresionante, ¿cierto? Me imagino que todo podido verlo, pero que tiene sus errores, ¿cierto? O sea, así como dijo don José, en algunos casos a lo mejor hay algún error de fichaje, por así decirlo, pero de que es algo monumental, ¿cierto? Lo es. O sea, hay que reconocer que es un trabajo de digitalización impresionante. Bueno, Tengo la misma apreciación. Bueno, gracias. bueno, voy a comentar un poquito un comentario que hizo Alejandra aquí, donde dice, yo fui a la oficina del cementerio de Purutún, en Hijuelas, a buscar un bisabuelo, y casi tengo que cancelar lo deudado para que me dieran información. Bueno, no es tan raro, Alejandra, porque
una vez, en una ocasión fuimos con Arturo también al cementerio de Los Ángeles, y yo buscando a mi tatarabuelo, me dijeron, está allí, todavía existe y todo, me dieron bastante información, pero me dijeron, si usted necesita algo, tiene que pagar porque tiene una deuda, debe 40 años de mantención. 40 años de mantención. Chuta, yo me espanté al tiro, yo dije, pero ¿cómo? No, es que, ¿pero cuánto es? Así pregunté de curioso, porque en realidad dije 40 años. En realidad no era tanto dinero, porque eran como 2.000 pesos por año, y como a mí me interesaba, yo lo conversé con mi papá, y mi papá me dijo, ya paguémoslo y lo pagamos. Y ahora, y lo otro, bueno, mis tatarabuelos eran los únicos que estaban ahí, así que yo presenté, bueno, previa conversación con el administrador, ¿cierto? Presenté una solicitud para que pasara mi nombre, y pasó a mi nombre, y ahora es mía. Está a mi nombre la sepultura, pero en realidad yo no puedo hacer nada más que ir a mirarla, ¿no? y arreglarla, porque no puedo sepultar a nadie. Y esa es un poco para comentar que Alejandra, que no es la única que le ha pasado. Y bueno, si no hay más preguntas, yo creo que ya son las 9 de la noche. José, quiero hacer un comentario, 2 cositas quiero comentarles. Respecto a lo que hablaba Carlos sobre el portal del cementerio de Concepción, tiene un buscador de fallecidos buenísimo, bastante completo. Tiene por rangos de 9 años, cada 9 años cada un nuevo rango. Cuando tú entras a ese rango hay un cuadrito que te permite, yo por ejemplo lo acabo de probar y pongo Osorio del Campo y sale un tío bisabuelo. Esto te aporta dónde está sepultado y la fecha exacta. Con la fecha exacta ustedes pueden ir al catálogo de Family Search del cementerio de Concepción y encuentran el documento que respalda lo que ya nos está diciendo el buscador de fallecido del cementerio. Claro. Y segundo, este año tenemos celebración por el Cementerio General de Santiago, cumple 200 años de haber sido inaugurado, 9 de diciembre de 1821, así que al menos yo voy a ir a celebrar allá. Los espero. Qué bueno, qué bueno. Qué bien. Bueno, chicos, ya nos vamos despidiendo, llevamos 2 horas. Agradecer, ¿cierto?, primeramente a Carlos por esta entretenida presentación, donde vamos conociendo un poco más, ¿cierto?, donde los cementerios que existen en nuestro país, la información que podemos encontrar en ellos. Y también algo que no conocíamos mucho tal vez, que era el tema de los disidentes. Y agradecer a todos ustedes también por acompañarnos, participar, dejarlos invitados cordialmente a nuestra próxima charla, que, mire, si no mal recuerdo, y espero no estar equivocado en el sentido de porque no estamos totalmente seguros, pero nos va a acompañar Emma de Ramón, que es directora del Archivo Nacional, que nos va a dar una charla justamente sobre el Archivo Nacional y los fondos que ahí tienen y recursos que, bueno, para nosotros pueden ser de vital importancia para investigar genealogía, ¿cierto? Y tal vez la historia también de nuestros ancestros que hicieron y todo eso. Así que vamos a publicar el afiche uno de estos días y los queremos dejar cordialmente invitados a esa charla y agradecer a todos, ¿cierto?, por participar. Y bueno, sigan haciendo genealogía, pues. Eso es lo que nos quita el sueño. Así que buenas noches a todos y que descansen. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Buenas noches y también. los voy a acompañar en la otra charla porque está muy buena la invitada. Yo la he leído, así que soy fans también en ese sentido. Así que notable lo que están haciendo. Los felicito a todos por Muchas gracias, esta Carlos. charla. Gracias a ti. Cristian Cofreta, ¿más fotos? Una foto. Chao. Chao, chicos, que estén bien, descansen. Listo, foto tomada. Gracias, Nos vemos Carlos. también. Chao. Gracias. Chao, buenas noches. Chao. Chao. Buenas noches, Chao, que estén muy bien. Chao, chao, buenas noches. Que estén bien. Chao, gracias. Chao, chao. Gracias, Carlos.